Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la cuarta clase teórica sincrónica de Auditoría 1. Vamos a trabajar con el material que ustedes ya tienen disponible desde la semana pasada en los materiales teóricos. Y hoy vamos a arrancar con el conocimiento sobre el proceso de auditoría interna. Vamos a ver cómo es la metodología de la auditoría interna, teniendo siempre presente lo que es la definición conceptual de lo que es el control desde la perspectiva del auditor interno, que es un control externo, profesional e independiente, escéptico y sobre bases selectivas, y que tiene por finalidad evaluar el control interno administrativo operante del ente a los efectos de identificar las debilidades y poder hacer una propuesta o propuestas superadoras que le permitan optimizar ese control interno, y de esa manera el ente asegura con seguridad razonable la consecución de sus objetivos, de su misión y de su visión, ¿sí? En base a los valores que la definen como ente, ¿sí? En base a esa cuestión, vamos a comenzar a trabajar con el material. Yo les voy a compartir la pantalla para ir guiándonos con los temas y los contenidos con los que vamos a trabajar el día de hoy. Y ustedes ya tienen en pantalla la primera placa con la que vamos a trabajar, que se titula Fijando conceptos, porque todos estos temas ya lo hemos abordado, ¿sí? Ya hemos conversado sobre cada una de estas terminologías, de estos tipos de auditoría, así que ya lo que vamos a hacer ahora es fijar justamente conceptos. Nosotros dijimos que como contadores llevamos adelante un servicio de aseguramiento que se denomina auditoría contable, y que esa terminología tiene que ver con el tipo de servicio de aseguramiento que brinda un contador, ¿sí? Que no se equipara de manera única con la contabilidad, sino que abarca a la práctica profesional del contador, y por eso se denomina auditoría contable. Hemos visto que hay dos grandes ramas, o dos grandes clases, o dos grandes tipos de auditoría contable. La que ustedes van a estudiar en el cuatrimestre que sigue se llama auditoría externa o financiera, que tiene por objeto de estudio o por objeto de control externo, profesional, independiente, escéptico y de bases selectivas, los estados contables o financieros del ente, que se emiten en virtud de las normas contables profesionales y del Código Civil y Comercial, que dispone la obligatoriedad de la contables, y también que cuenten con un informe de auditoría externa. Justamente en virtud de esa exigencia, la auditoría externa es el servicio de aseguramiento que se brinda para poder emitir ese informe que exigen las normas sobre los estados contables o financieros considerados en su conjunto. ¿Cuál es la F de finalidad de esa auditoría externa o financiera? Es emitir una opinión que está dentro del informe de auditoría sobre los estados financieros considerados en su conjunto y el grado de seguridad razonable que ellos poseen para representar la situación económica y financiera del ente
a la fecha del cierre del ejercicio. Para eso se realiza la auditoría externo financiera y esa es su finalidad. ¿Quiénes son sus destinatarios? De destinatarios. Son usuarios tanto internos, es decir, la alta dirección del ente es usuario del informe de auditoría externa, y también lo son usuarios externos al ente emisor, tales como los bancos, el fisco, los sindicatos, la Dirección Provincial de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Estadísticas y Censos para medir las actividades económicas, las entidades que nuclean a los comerciantes que desarrollan la misma actividad que el ente, o a los empresarios, las uniones empresarias, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos, los usuarios externos, también tienen un interés en leer, consultar y considerar el informe de auditoría externa o financiera sobre los estados contables de un ente a la fecha del cierre de su ejercicio. Vamos a ver ahora cuál es la otra rama, que es la que estamos estudiando en este cuatrimestre, y que se denomina la auditoría interna. La auditoría interna tiene por objeto de control externo, profesional y sobre bases selectivas al control interno administrativo operante y los procesos y circuitos que articulan su funcionamiento. Ese es el objeto de control profesional externo que tiene la auditoría interna. ¿Cuál es la finalidad de esta clase de servicio de aseguramiento contable o auditoría interna? Es brindar recomendaciones que están contenidas en un informe de auditoría interna para que ese control interno administrativo operante minimice su peligrosidad o sus riesgos y maximice resultados, generando mecanismos detectivos y correctivos en el control interno administrativo operante. ¿Para qué? Para evitar incorrecciones que pueden ser por errores o por fraudes. ¿Sí? Eso es lo que persigue como finalidad la auditoría interna. Brindarle propuestas, recomendaciones, propuestas superadoras de las fallas o desvíos a ese ente para que se optimice su control interno administrativo operante y de esa manera haya seguridad razonable en el funcionamiento y la posibilidad de maximizar los resultados que está obteniendo de su funcionamiento operativo. ¿Sí? A diferencia de la auditoría externa, en el caso de la auditoría interna, los destinatarios de este servicio de aseguramiento son exclusivamente la alta dirección o usuarios internos del ente. Esto significa que el informe de auditoría interna está dirigido al grupo activante y o la alta dirección de la empresa, según sea quienes nos han convocado para prestar ese servicio de aseguramiento, pero no es un informe que esté destinado a ser difundido externamente a la empresa, porque contiene justamente las debilidades o fallas de su funcionamiento. Es como cuando ustedes en sus casas tienen dificultades intrafamiliares. Ustedes tratan
de solucionar esas dificultades intrafamiliares dentro de su hogar. No están comunicándole al vecindario, a la policía, a la gente del barrio, los problemas que tienen a nivel interno. Tratan de solucionarlo justamente en el seno interno de la familia, del hogar, y no están mostrando sus debilidades ante todo el mundo. Lo mismo pasa en las empresas. Este tipo de informe no va a ser difundido a exteriores. ¿Por qué? Porque pone en evidencia las debilidades internas del control interno administrativo operante, y esa información en la competencia, por ejemplo, puede ser utilizada en contra del ente, ¿sí? O en las entidades financieras o en el fisco, puede ser utilizada en contra del ente. Por ese motivo, el informe de auditoría interna tiene como destinatario a los usuarios decisores internos del ente. Pasamos a la segunda placa y este es el tema que nos ocupa en la clase de hoy. Y vamos a abordar el proceso de auditoría interna teniendo presente que nosotros ya vinimos trabajando en lo que es las acciones para relevar y para conocer al cliente. Es decir, que nosotros hemos estado llevando adelante parte de la fase 1 del proceso de auditoría interna, que consiste justamente en conocer para luego evaluar el subsistema de control interno administrativo operante. ¿Para qué? Para tomar la decisión de si voy a aceptar a este cliente para brindarle el servicio de aseguramiento, o si voy a rehusar convertirme en su auditor interno. Depender de las acciones que están detalladas debajo de esta primera flechita del proceso que se llama fase 1. La fase 1 del proceso de auditoría tiene 3 etapas. La primera de ellas se llama el relevamiento general. Durante el relevamiento general, como yo no conozco el funcionamiento interno operativo de ese ente, va a ser el grupo activante el que me va a convocar para ir a la empresa, para ir al ente, y me va a presentar a los actores encargados de las distintas funciones o procesos dentro de la empresa. Me va a presentar, supongamos que me llama uno de los dueños mayoritarios de una sociedad de capital, ya sea anónima o de responsabilidad limitada, me presentará con el gerente general o el presidente del directorio, si es una sociedad anónima, y a su vez esa persona que integra la alta dirección de la empresa me presentará con los gerentes operativos de ventas, de compras, de administración, y después de finanzas, de sistemas o de informática, y a su vez cada uno de ellos después me irá presentando con las jefaturas de nivel intermedio que les dependen. Por ejemplo, el área administrativo contable me puede llegar a presentar con el área de personal que le depende, el área de seguridad y vigilancia que le depende, el área de higiene y seguridad laboral que le depende, el área de registración contable y archivo que le depende. Y lo mismo pasará con ventas. Ventas me podrá presentar con el área de
logística y distribución de la mercadería, me podrá presentar con el área de facturación dentro del área de ventas, y el área de compras también tendrá, por ejemplo, personas que se encargan de el contacto y la selección de los proveedores, otros se encargará de confeccionar y emitir la orden de compra y así. Cada jefatura o cada gerencia, mejor dicho, del área operativa, a su vez se compone por jefaturas de nivel inferior que van encabezando cada uno de los circuitos que forman parte de esa área operativa, ¿sí? Eso lo voy a hacer, esa labor de conocimiento general, relevamiento general, es la primera de las etapas de esta fase 1 y las herramientas que mayormente se aplican en esta etapa son las que nosotros hemos aplicado hasta el momento. Se puede aplicar una gráfica de organigrama para representar la estructura organizativa del ente en sus distintos niveles de jerarquía hasta llegar al nivel de asalariados u operativo. Voy a utilizar también las entrevistas a los distintos representantes del ámbito gerencial de esa empresa. Voy a seleccionar a quienes voy a entrevistar para obtener y recabar mayor información del funcionamiento de esta empresa. Voy a utilizar también cuestionarios destinados a los niveles inferiores de la estructura organizativa. Pueden ser empleados o pueden ser algún jefe de base o encargado de base que está en los niveles inferiores del ente. Y en función de toda esa información que yo vaya recabando, sabiendo para qué me ha convocado la empresa, porque la empresa me va a convocar porque tiene un problema en particular que espera que yo le ayude o lo asesore cómo solucionarlo de la mejor manera, yo voy a tener ese problema, esa dificultad, esa preocupación, esa inquietud del grupo activante que me llama, y en base a la información que yo vaya relevando, recabando en el relevamiento general, me voy a ir formando una idea de la situación o del estado en el que se encuentra el control interno administrativo operante del ente. Para eso tengo dos herramientas que voy a utilizar que me van a permitir organizar las ideas y la información que voy recabando, que son el modelo del control interno propuesto por el informe número 5 del CECIT de la FACSE, o el modelo que propone el modelo COSO justamente, que es el que se acepta a nivel internacional en el marco internacional para la práctica de la auditoría interna, que es con el que trabajamos en el IAIA, ¿sí? Nosotros en el IAIA aplicamos el modelo COSO 1, ¿sí? Que tiene, como ustedes ya saben, tiene primero, una vez que ya identifico el objetivo dentro de la labor de auditoría o el que tiene que ver con la problemática o la dificultad que me comunica el grupo activante, voy a tener que identificar los objetivos de ese control interno administrativo operante, que ya sabemos cuáles son: eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y extrafinanciera, y el grado de cumplimiento y acatamiento de las normas tanto internas como externas.
Después voy a analizar los distintos niveles de la estructura organizativa y voy a evaluar esa estructura graficándola con un cursograma para poder verla de manera más clara, más simple. ¿Y para qué me sirve eso? Para aplicar la teoría de los sistemas y una vez que yo ya identifiqué las áreas de la empresa que tienen mayor nivel de peligrosidad, con qué áreas o en qué áreas impactan afectándolas también por ese mal funcionamiento que hemos observado. El ejemplo más contundente es cómo el área de almacén dentro de la empresa Tiramisú Sociedad Anónima afectaba de manera directa al área de ventas de la empresa, al área de administración por la morosidad de los clientes y porque ellos ya habían adoptado la decisión de dejar de pagar las facturas y de poder cambiar de proveedor, ¿sí? Entonces, fíjense cómo por la falla en el área de almacén se ven afectadas de manera directa la gerencia de ventas y la gerencia administrativo contable. Para eso sirve graficar la composición de la estructura del ente bajo el formato de un organigrama, porque me permite ver con el enfoque de la teoría de sistemas cómo se compone cómo se compone el control interno administrativo administrativo operante del ente con cada una de las áreas que lo integran como si fuese un rompecabezas, ¿sí? Y ver cómo cada pieza afecta a una o más piezas de ese rompecabezas. Una vez que yo ya completé el relevamiento general, viene la etapa del relevamiento detallado. El relevamiento detallado, que todavía no lo hemos hecho hasta el momento, tiene como herramienta de uso muy pero muy recomendable a la administración. El cursograma es un gráfico que nos permite dibujar cada una de las actividades que componen un proceso operativo. Si estamos hablando de procesos operativos, los que están presentes en todo tipo de ente, aun cuando se trata de entes sin fines de lucro, es el de ventas o prestación de servicios, a lo cual tenemos como contrapartida el proceso de cobranzas. ¿Por qué? Porque la venta me grafica todos los momentos económicos de la operación y la cobranza me grafica todos los momentos financieros o líquidos de esa operación. ¿Se acuerdan cuando hablamos en las primeras clases? Las ventas y las compras tienen momentos económicos y tienen momentos financieros. Acá en los procesos vamos a identificar cada una de las acciones que integran ese proceso y vamos a poder identificar cuáles acciones son del momento económico y cuáles acciones son del momento financiero. En contrapartida vamos a tener el proceso de compras, donde vamos a tener el momento económico en el proceso de compras y después vamos a tener el momento financiero a través del proceso de pagos, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener relevadas, bajo el formato de un cursograma, todas las acciones que pertenecen al momento económico de las compras y todas las acciones que pertenecen al momento financiero de las compras. Y después de que
tenemos relevado cómo se compra, cómo se paga, cómo se vende y cómo se cobra, hay otros procesos que también vamos a identificar y vamos a relevar, que son, por ejemplo, el proceso de registración contable de las operaciones. Otro proceso va a ser el de recepción y despacho de mercaderías en almacén y la custodia del stock. Otro proceso va a ser, por ejemplo, el de higiene y seguridad en el trabajo. Podemos tener ese tipo de proceso relevado en la medida de que sea una actividad que realiza la propia empresa y que no sea un servicio tercerizado en una empresa que se contrata para ese fin. Y así vamos a ir completando cada uno de los procesos que ponen en funcionamiento la empresa con sus distintos circuitos, y dentro de los circuitos vamos a identificar quiénes son los responsables, qué tipo de sensores se utiliza en cada una de las actividades, ya sean documentales o ya sean registrales, ya sean físicos o ya sean digitales, y qué tipo de controles se hace en cada una de esas actividades, ¿sí? Recuerden ustedes que el modelo COSO empezaba con los componentes de abajo hacia arriba y decía: la base de todo el modelo descansa sobre el ambiente de control, que viene siendo reflejado o viene mostrando como ejemplo la conducta de la alta dirección o de el grupo activante que se refleja en el comportamiento de los niveles inferiores. Después tenemos como componente la evaluación de los riesgos, es decir, identificar las fallas y asignarles un grado de peligrosidad para poder ser prontamente sanadas y que no ponga en riesgo a todo el control interno administrativo operante en su conjunto. Y en tercer orden de prelación están las actividades de control, ¿sí? Es decir, ¿quién controla que los actores que dependen de esa área lleven adecuadamente adelante las tareas que le han sido asignadas, ¿sí? Y después viene el cuarto componente, que es toda la información y la comunicación que va a nutrir a los distintos niveles de la estructura organizativa para que puedan llevar adelante cada uno el rol que tiene asignado en el ente. Y por último está la acción de monitoreo y supervisión que hacen los niveles jerárquicos altos o los grupos activantes, para ver que todo el control interno administrativo que pone en funcionamiento ese ente esté orientado al logro del objeto de ese ente para que existe, de la misión que tiene ese ente, para qué opera o qué busca alcanzar con su operatoria, y la visión hacia dónde desea proyectarse, hacia dónde quiere llegar ese ente. Una vez que tengo completo el relevamiento general y el relevamiento detallado del ente, yo como auditor interno, mejor dicho como contador, porque todavía no me convertí en el auditor interno de este ente, voy a tener que hacer una evaluación de cuál es la situación de ese control interno administrativo operante. Y voy a poner en la balanza las fallas con su ranking de peligrosidad y los puntos fuertes o fortalezas de ese control interno. Los voy a poner hipotéticamente en una balanza para ver si se inclina hacia el lado de las debilidades o hacia el lado de las fortalezas. Si se inclina hacia el lado de las debilidades, me está indicando que ese control interno administrativo operante
no está funcionando con un adecuado nivel de seguridad razonable. Es decir, no puedo confiar en las operaciones que lleva adelante ese control interno. ¿Por qué? Porque está muy afectado por la cantidad de fallas, puntos débiles o desvíos que yo he detectado durante el relevamiento. En ese caso, no sería el servicio de aseguramiento el servicio profesional que le puedo dar a este cliente. Es decir, no sirve hacer en esta situación una auditoría interna. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cuestiones para corregir que deberían corregirse antes de hacer una auditoría interna. Porque si yo la hago, la información que puedo obtener no va a ser confiable. ¿Por qué? Porque hay un divorcio, hay un quiebre entre las operaciones que lleva adelante la empresa y su reflejo en la contabilidad, por ejemplo. Entonces, yo no tengo posibilidades de confiar en la contabilidad porque sé que está roto ese reflejo entre la contabilidad y la real operatoria de esa empresa. Ahora, si la situación está medianamente equilibrada entre las fallas y las fortalezas del control interno administrativo operante, o ganan las fortalezas por sobre las fallas o puntos débiles detectados, entonces yo voy a hacer mi evaluación preliminar y diagnóstico y voy a decidir seguir adelante con la labor de auditoría interna. ¿Por qué? Porque he evaluado el control interno administrativo operante y he visto que hay cierta seguridad razonable en su funcionamiento y por lo tanto están dadas las condiciones de auditabilidad. Entonces voy a estar en condiciones de pasar al cuadro que sigue, que ya en realidad este cuadrito que está acá, lo que está mostrando es lo que ya hice en el recuadro anterior. Me dice que apliqué herramientas de auditoría o de administración para llevar adelante el relevamiento del ente. Hasta ahora nosotros le hemos hablado a ustedes de herramientas solamente que tomamos prestadas de la administración. Hemos hablado de cursograma, hemos hablado de manual de misiones y funciones, hemos hablado de entrevistas, de cuestionarios, hemos hablado de cursogramas, ¿sí? Todas esas herramientas vienen prestadas desde la ciencia de la administración. Pero todavía no les hemos hablado de las herramientas de relevamiento que son propias de la auditoría interna, ¿sí? Que son propias de la auditoría, mejor dicho, como técnica profesional de control. Y las herramientas de auditoría que yo voy a aplicar en la etapa del relevamiento son dos. La primera de ellas se llama prueba circular. Repito, la primera herramienta de auditoría como técnica profesional de control que aplica la prueba circular. Y la segunda,
que voy a aplicar en esta etapa de relevamiento se llama prueba de cumplimiento de control. Entonces, en este recuadrito que estoy marcando con amarillo, con salmón y con rojo, tengo las herramientas de la administración, las vuelvo a repetir. Tengo el organigrama, que lo utilizo para relevar la estructura. Tengo el cursograma, que lo utilizo para relevar los procesos, los circuitos, los responsables, los sensores, las relaciones entre las áreas. Tengo los formularios de entrevista, los formularios de cuestionario, tengo los manuales de misiones y funciones. Y de la auditoría tengo dos herramientas. La primera se llama prueba circular y la segunda se llama prueba de cumplimiento de control. Cuando ya apliqué estas herramientas para haber cumplido este relevamiento completo que me va a permitir hacer la evaluación preliminar y el diagnóstico, se supone que yo ya tengo identificadas las fallas en cada uno de los procesos analizados y que por cada una de esas fallas ya determiné el nivel de peligrosidad, que es lo que hemos hecho en los prácticos anteriores. Y en función de esa balanza que ya les acabo de decir, voy a poner en un extremo de la balanza todos los puntos débiles, fallas, desvíos que tiene la empresa en su funcionamiento, y en la otra parte de la balanza voy a poner las fortalezas que tiene. Y en función de eso voy a evaluar si ese control interno administrativo operante tiene condiciones de auditabilidad en función de la razonable seguridad en su funcionamiento. En caso de que la balanza se incline del lado de las fortalezas o de los puntos fuertes del control interno administrativo operante, entonces voy a celebrar con el cliente un contrato que se conoce como el contrato de servicio de aseguramiento en auditoría interna, y le voy a presupuestar los honorarios de mi servicio. Hasta acá recién hemos completado todas las partes componentes de la fase 1 de este proceso de auditoría interna. Vamos a pasar a la segunda fase del proceso, que se llama la planificación y la ejecución de la auditoría. Y acá ustedes tienen que tener en cuenta que esta fase 2, tiene mucho que ver con este presupuesto del servicio, porque el presupuesto del servicio no solamente se refiere a cuantitativo, sino también que se refiere a efectos temporales, cuánto voy a demorar en hacer la labor de auditoría interna y poder emitir las recomendaciones para el cliente que le van a brindar ese apoyo que él espera para solucionar las dificultades o las inconveniencias por las cuales me ha contratado. Voy a tener que evaluar cuántas personas voy a necesitar para llevar adelante esa labor en función del grado de complejidad que tenga. Voy a tener que presupuestar los recursos informáticos, los recursos tecnológicos, materiales,
con los cuales voy a poder llevar adelante mi labor. Es decir que el último recuadro de la fase 1 tiene una lógica incidencia en el primer recuadro de la fase 2 con respecto a ¿qué? A la planificación. Porque yo, si ya firmé un contrato de servicios de aseguramiento en auditoría interna, mi planificación tiene que ajustarse a los presupuestos de tiempo y de recursos que yo ya le manifesté a mi cliente. Yo no me puedo apartar de este contrato que se firma como última etapa dentro de la fase 1. Lo tengo que tener en cuenta dentro del primer aspecto de la fase 2, que es la planificación, ¿sí? Entonces, si yo a mi cliente le dije que en 3 meses le voy a entregar las conclusiones de la auditoría interna a través de un informe en el que le voy a proponer las sugerencias superadoras para que él solucione los problemas que tiene su control interno administrativo operante, yo me debo ajustar a ese tiempo que le he presupuestado y me tengo que organizar y planificar con mi equipo de auditoría interna para cumplir ese tiempo, ¿sí? Por eso es tan importante la planificación. Y una vez que planifique la labor de auditoría interna, voy a proceder a ejecutarla. ¿Qué significa ejecutar la auditoría interna? Significa llevar adelante todas las pruebas y procedimientos de auditoría que se llaman herramientas que me van a permitir obtener evidencias sobre los distintos objetos o sobre las distintas fallas que van a representar el objeto de mi control. Recuerden que esto está en la parte del medio del dibujito del control interno administrativo operante según el informe número 5 del CECIP. Entonces, ahí yo tengo que tener perfectamente definido cuáles son las fallas, desvíos o ordenadas por su distintos momentos de la labor de auditoría, el centro de ese dibujo según el informe número 5 del CECIP. Y en función de eso yo tengo que buscar evidencias, pruebas que demuestren cuál es el problema que se está dando, cuál es la magnitud o peligrosidad de ese problema que se está dando y cuáles son las conclusiones que yo, como profesional independiente, escéptico, calificado y sobre bases selectivas, le voy a hacer al cliente para que supere ese inconveniente, esa falla, ese desvío. ¿Y cómo se obtienen estas evidencias? A través de la aplicación de las herramientas de auditoría que en esta etapa que estamos viendo, las herramientas que se aplican son las pruebas y los procedimientos sustantivos, así se llaman, pruebas sustantivas, procedimientos sustantivos, y también voy a aplicar la prueba de cumplimiento de control que estaba acá, pero la diferencia ¿cuál es? Que ya no busco relevar información, porque yo ya la relevé. Lo que busco acá es
que esa prueba de cumplimiento de control me brinde pruebas o me brinde evidencias de cómo está operando esa empresa y por qué yo voy a marcar sugerencias para modificar esa conducta. ¿Sí? Y por último, cuando ya apliqué las herramientas de auditoría en función de la planificación de la labor y obtuve las evidencias suficientes para poder fundamentar mis conclusiones hacia el grupo activante en pos de la mejora de ese control interno administrativo operante, voy a ir volcando toda esa información en un documento fundamental para el auditor interno que se llama matriz de riesgo control. La matriz de riesgo control es un documento de trabajo del auditor interno que toma conceptualmente el origen en la administración. Es otro aporte muy valioso que nos hace la ciencia administrativa, pero en este caso yo lo tomo para documentar todo mi avance en la labor de auditoría y volcar todos los resultados de la ejecución de la auditoría con las evidencias que alcancé en cada una de esas acciones de auditoría y las vuelco en la matriz de riesgo control de auditoría interna, que es justamente la última acción dentro de la fase 2 del proceso de auditoría. ¿Cómo se llama la fase 2? Planificación y ejecución de la auditoría. Y ese punto final, culminante de la fase 2, es decir, la matriz de riesgo control, obviamente que delimita el inicio de la fase 3. ¿Cómo lo delimita? Voy a tomar como guía esa matriz de riesgo control con cada uno de sus renglones, donde están analizadas cada una de las fallas en orden de prelación según su grado de peligrosidad, y lo voy a tomar como una guía para redactar mis conclusiones o propuestas superadoras que van a estar contenidas ¿en dónde? En el informe del auditor interno, que le voy a entregar al grupo activante como culminación de mi labor de auditoría interna. Pero ahí no termina todo el servicio nuestro. El servicio nuestro sigue una instancia más después de la entrega del informe de auditoría interna en el apoyo y el seguimiento posterior de nuestras recomendaciones, de nuestras medidas superadoras, apoyando al grupo activante y a los distintos grupos de control. Ustedes ya saben que los grupos de control son las distintas gerencias, las distintas jefaturas que tienen que hacer cambios en sus respectivas áreas para poder optimizar el control interno administrativo operante, y el auditor interno lo que hace es apoyarlos en esos cambios superadores para poder optimizar el control interno, ¿sí? Entonces, en estas tres etapas, que es control del avance, guiándome con la matriz de riesgo control, la conclusión con las medidas superadoras y la confección del informe,
y su seguimiento posterior implica las siguientes acciones que las tienen en este recuadro de acá. Confeccionar el informe con las conclusiones y las propuestas superadoras de las fallas o desvíos detectados. Y también el acompañamiento en la implementación de las medidas superadoras con el apoyo del grupo activante y también con el trabajo, la colaboración de los grupos de control, que son en definitiva los que deben realizar los cambios que nosotros le propusimos al grupo activante como medida superadora. Y ahí tienen ustedes analizado en detalle el proceso de auditoría interna con sus tres fases componentes y dentro de sus tres fases componentes todas las etapas que se van cumpliendo y todas las acciones que el contador en su rol de auditor interno va desarrollando. En la placa que sigue están mencionadas las herramientas de auditoría. No está dicha la palabra acá interna o externa. ¿Por qué? Porque estas herramientas de auditoría se aplican en los dos tipos de auditoría contable, tanto en la externa o financiera como en la interna. Lo que varía es la manera en la que se aplican y para qué se aplican. Entonces, yo quiero que ustedes se tomen el tiempo y lean reflexiva y comprensivamente este cuadro y lo vamos a desarrollar o lo vamos a profundizar una vez que lo lean, ¿sí? Tienen separadas las pruebas, tienen separados los procedimientos sustantivos y fíjense que acá yo les marqué qué pruebas aplico acá y qué pruebas o herramientas aplico acá. Ya se los mencioné en el video, entonces lo que tienen que hacer ustedes es repasar esta grabación y ubicar estas pruebas y estos procedimientos, ya sea en esta fase del proceso o en esta fase del proceso. Y ese trabajo lo tienen que hacer ustedes porque así lo van a comprender. ¿Y qué hacen conmigo? Me van a consultar una vez que ya hayan completado esa tarea. Y por último están unas recomendaciones que son muy importantes de clarificar. Importante. La metodología del control profesional, independiente, escéptico y de bases selectivas que realiza un contador, ¿cómo se llama? Se llama auditoría o su sinónimo servicio de aseguramiento, es única. Sin embargo, según el tipo clase de auditoría contable, son las que analizamos acá, externa o financiera o interna, varían los objetos de control, la finalidad del servicio y los destinatarios. Lo tienen explicado uno por uno a los objetivos, las finalidades y los destinatarios. Respecto de las herramientas de auditoría, y si bien son las mismas, que lo acabo de marcar, las herramientas de auditoría son las mismas para todos los tipos de auditoría contable,
Su aplicación se planifica y se ejecuta de distintas formas, según el tipo de auditoría contable en particular y la finalidad como servicio profesional. Y para que no se olviden jamás de esto, está dibujado un martillo y les dice que recuerden que el martillo es una herramienta, pero se usa de manera totalmente distinta en manos de un carpintero que en manos de un plomero que en manos de un orfebre. Sin embargo, el martillo siempre es el mismo. Lo que cambia es para qué se usa, con qué finalidad se usa y cuáles son los destinatarios finales del uso de ese martillo. ¿Sí? Y acá fíjense que les hago ya una ayuda bastante importante para que ustedes hagan su consigna solos, reflexionando en lo que hemos abordado el día de hoy y completando, ayudados por este cuadrito de acá, cada una de estas pruebas y cada uno de estos procedimientos es su relación en cada fase del proceso, ¿sí? Está dicho acá. Las pruebas analíticas con fines de relevamiento completo. ¿Cuáles son? Las completo en este esqueleto. Las pruebas analíticas con fines de comprobación o con el fin de obtener evidencia, me dice, pruebas sustantivas, las completo. ¿Cuáles son? Procedimientos sustantivos, los completos. ¿Cuáles son? ¿Y de dónde saco la información? De la placa número 3. Ahí están todas mencionadas. Y por último les dice que en la fase 3 puedo volver a aplicar algunas herramientas de auditoría, pero en caso de que me esté faltando información o si yo necesito reordenar o profundizar algún aspecto que está considerado en ese informe de auditoría. ¿Sí? Bien. En función de lo que hemos analizado en esta clase, que es de suma importancia para ustedes, es muy, pero muy importante, yo les voy a pedir que justamente repasen nuevamente esta grabación, la repasen con tranquilidad, teniendo impresos los gráficos conceptuales con los cuales hemos trabajado, y cualquier duda o consulta ustedes me lo hacen saber en el foro de aspectos teóricos, ¿sí? Esto es fundamental para los temas que siguen en el dictado de la materia y es fundamental también para poder resolver lo que les estaba diciendo, porque justo se cortó internet, es que ustedes van a tener que repasar la grabación de esta clase y van a ir completando el cuadrito que está en la última placa de la página número 4, ayudándose de este video y de justamente la placa número 2, que es la que tenía las herramientas de auditoría, tanto las analíticas como las sustantivas. Van a ir completando ese cuadro que los va a ayudar a estudiar, a comprender, y cualquier duda que les quedara me la consultan en el foro de aspectos teóricos. Esa sería la clase de esta semana. Es intensa, así que por favor repasen los conceptos que analizamos y seguimos avanzando en equipo, que es la mejor manera de hacerlo.
Hasta la próxima.